Papalegba wiye barway agoe. Luri ba yao papalegba pupasi agoe. Papalea ouvre la barrière. Papaleva ouvre la barrière. Existen figuras que no se invocan por curiosidad, se mencionan con respeto, porque hay nombres que no solo cuentan historias, abren puertas. Y hoy, ustedes y yo escribimos juntos una página más en este diario paranormal, entrando a un lugar donde muchos han sentido miedo y otros han encontrado esperanza. La encrucijada. Hoy vamos a hablar de Papá Legba, el guardián de los caminos, el dueño de las puertas invisibles, y la presencia que, según la tradición, puede abrirte el destino o cerrártelo para siempre. Hay nombres que suenan como leyenda, pero que cuando los escuchas en el lugar correcto, con la intención correcta, se sienten como una advertencia. Papá Legba no es un personaje inventado para asustar, no es un demonio, como muchas películas y series lo quieren pintar, y tampoco es un santo en el sentido tradicional. Papá Legba es, en la tradición espiritual del vudú haitiano, una figura profundamente importante, ¿eh? El guardián de los caminos, el dueño de las encrucijadas, el que abre y cierra puertas, pero no solo puertas físicas. Hablamos de puertas espirituales, puertas de destino, puertas que conectan el mundo humano con lo invisible. Y por eso, en muchas tradiciones, antes de hablar con cualquier espíritu, antes de pedir algo, antes de hacer cualquier ceremonia, se le menciona a él primero. Porque hay una regla no escrita que muchos respetan. Si Legba no abre, nadie entra. Si Legba no deja pasar, no hay comunicación. Es como si fuera el portero de un lugar donde no cualquiera tiene acceso y donde entrar sin permiso puede costarte caro. Ahora, amigos, y aquí es donde el tema se pone bueno, ¿eh? ¿Por qué la encrucijada? ¿Ah? Papá Legba, él es el dueño de las encrucijadas, un lugar donde el mundo cambia. Porque la encrucijada no es solo dos calles que se cruzan, ¿eh? En el simbolismo espiritual, una encrucijada representa decisiones importantes, eh, representa cambios inevitables, finales y comienzos. O sea, el punto exacto donde tu vida puede girar en otra dirección. Si lo pensamos, así se siente cuando estamos en un momento crucial. Niégamelo. ¿Me quedo aquí o me voy? ¿Lo intento o lo dejo? ¿Sigo o me rindo? ¿Cambio o me hundo? La encrucijada es el lugar donde se decide el rumbo, y Papá Legba es el que controla ese umbral. Por eso se dice que él abre caminos. Pero ojo, esto no significa que te regale milagros como si fuera un cajero automático. Significa que puede permitirte avanzar o puede hacerte entender que el camino que tú quieres no es el que te toca. Y miren, amigos, y eso a veces duele más que un no. Ahora, en muchas representaciones, el Papa Legba aparece como un hombre mayor, un anciano, a veces con bastón, a veces con sombrero, a veces con ropa sencilla.
Bueno, ¿y por qué un anciano? Porque el ECBA simboliza la experiencia, la sabiduría que no se aprende en libros, el conocimiento que llega después de caídas, pérdidas, traiciones y más que nada sobrevivir. No es energía joven, impulsiva, es energía de alguien que ya vivió mucho. Y cuando una figura así te abre un camino, no lo hace para que juegues, lo hace porque te está poniendo a prueba. Y aquí viene algo que mucha gente no entiende. Papa Legba no es bueno ni malo, así como nos lo muestra el cine y las series. Es una fuerza de equilibrio, es un guardián, y me atrevo a decir también es un mediador. Y los mediadores no están para complacerte, están para mantener el orden. Ahora, dentro del vudú existen los famosos Loa o los Ilwa, como se llamen, ¿verdad? Espíritus con funciones específicas. Y Papa Legba es de los más importantes, porque es como un intérprete espiritual. Miren, se dice que traduce las peticiones humanas. Se dice que permite que los espíritus escuchen. También se cuenta que abre el canal de comunicación. Imagínate esto nomás, como si tú quisieras hablar con alguien muy poderoso, pero no tienes el número, o sea, no tienes acceso, no tienes entrada. Y Legba es el único que puede decir, pásale, ¿sabes qué? Hoy no. Por eso, en rituales, primero se le saluda a él, primero se le reconoce, porque si no lo haces, es como entrar a una casa sin tocar la puerta. Ahora, pero ¿por qué lo relacionan con abrir caminos? Miren, esta parte es clave, amigos, porque aquí es donde la gente se engancha. En la vida real, mucha gente siente que está bloqueada. Nada le sale, o todo se cae, los proyectos fracasan, la economía se rompe, las relaciones se destruyen, hay cansancio constante, mala suerte y repetida. Y cuando alguien escucha, abre caminos, es como si le prendieran una chispa en la oscuridad. Pero la tradición no habla de abrir caminos como magia barata, ¿eh? No, no. Habla de abrir caminos, como quitar obstáculos invisibles, recuperar dirección, encontrar oportunidades, desbloquear lo estancado y limpiar energías pasadas. Y también en un sentido más profundo, digamos esto, abrir caminos internos. Porque a veces el camino no está cerrado por fuera, está cerrado en tu mente, carnal. Miedo, culpa, traumas, dudas. Y Legba, como guardián de umbrales, representa ese momento donde decides, ¿voy a cruzar o me quedo aquí? Ahora, lo que la gente hace mal siempre es pedir sin entender. Mire, y aquí les voy a dar mi opinión, mi opinión clara. Yo creo que una de las razones por las que Papa Legba da tanto miedo en internet es porque la gente lo trata como si fuera un genio, o sea, que concede deseos. Y no, 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 no. Cuando una tradición espiritual se vuelve moda, se vuelve muy peligrosa, porque empiezan los videos tipo, haz esto a medianoche y tendrás dinero mañana. Eh, Di este nombre X número de veces y te abrirá puertas. También, pon esto en la encrucijada y ya. Eso no es respeto. Eso es jugar con algo que no entiendes. Y con Papá Legba, el mensaje, miren, está clarito. Si no sabes lo que estás tocando, mejor ni lo toques, carnal. Porque las encrucijadas son lugares simbólicos, pero también son lugares energéticos.
Y hay cosas que no te van a responder bonito si llegas con la arrogancia, a no decir más feo. Ahora, la encrucijada como pacto, o sea, la idea del pacto, o del precio, y así. Y aquí viene lo más inquietante, fíjense, porque cuando hablamos del ECBA, muchas historias tienen un patrón. La gente pide algo, gente recibe algo, pero luego hay un costo. Y no siempre es un costo sobrenatural, ¿eh? A veces el costo es psicológico, a veces es moral, a veces es el precio de tus decisiones. Pero si tú le pides a la vida un camino nuevo, pues te va a exigir que sueltes el viejo. Y eso implica perder cosas. ¿No me crees? Puedes perder relaciones, finas, comodidades, güey. Entonces, cuando dice Papá Legba, abre caminos, pues también está diciendo, mm, Legba te obliga a cruzar, güey. Y si no estás listo, te va a dar mucho miedo. Bien, para entender a Papá Legba de verdad, pues primero hay que romper una idea que mucha gente tiene encima por culpa del cine y los mitos de internet. El vudú no es una brujería malvada automáticamente. No es sinónimo de hacer daño. Y tampoco es una criatura de muñecos con agujas. El vudú, especialmente el vudú haitiano, es una tradición espiritual muy, muy compleja, profunda, llena de historia, símbolos y mucho respeto. Y si uno la mira con seriedad, se entiende que lo que hay ahí no es una fantasía, es cultura viva. Entonces, el vudú haitiano, espiritualidad nacida del dolor y la resistencia. Ok, amigos, aquí viene una parte bien fuerte. El vudú haitiano tiene raíces que vienen de pueblos africanos que fueron llevados a la fuerza al Caribe durante la esclavitud. Y lo que pasó fue esto. Les quitaron su tierra, su idioma, sus familias, su libertad, pero no pudieron quitarle lo más importante, su espíritu. Entonces, muchas creencias africanas eh, se conservaron mezclando elementos del catolicismo, pues, solamente por obligación histórica, ¿verdad? Y con el tiempo nació un sistema espiritual propio. Por eso, cuando hablamos del vudú, hablamos de algo que no es un ritual raro. Es una forma de sobrevivir, de resistir, de mantener identidad, de contar con lo invisible cuando lo visible era puro sufrimiento. Y en la tradición, en esta tradición, aparecen los Loa. ¿A qué son los Loa? Los Loa son espíritus con funciones específicas. Miren, no son dioses exactamente como en otras religiones, ¿verdad? Son fuerzas, presencias o intermediarios. Algunos se asocian con la protección, la justicia, la sanación, la fertilidad, el mar, la muerte, el amor, la guerra, la sabiduría, los caminos. Y aquí viene lo importante. Los Loa no son para jugar. Se les honra, se les respeta, se les llama con intención clara. Y en medio de todos esos espíritus hay uno que siempre aparece como el primero. ¿Saben quién va? Papá Legba. Pero ¿por qué Papá Legba es el primero? A ver, vamos a ver. Porque Legba no es uno más. Papá Legba es el que abre el canal, el que permite la comunicación, el que autoriza el paso. Imagínenlo como un sistema de puertas.
Tú puedes querer hablar con el espíritu que sea, pero si la puerta está cerrada, no importa cuánto grites. Papá Legba es el guardián de esa puerta. Por eso, en muchas ceremonias se dice que primero se saluda a Legba, primero se le pide permiso y primero se le honra. Porque si no, pues lo demás simplemente no camina. Y eso no es solo místico, amigos. Es una lección bien humana también. Antes de pedir, aprende a tocar la puerta. Antes de exigir, aprende a respetar el lugar donde estás parado. La idea del cruce y el lenguaje simbólico. Ah, mm, uno diríamos, la tradición espiritual está llena de símbolos, ¿verdad? Y la encrucijada es uno de los más potentes. ¿Pero por qué? Porque la encrucijada representa un punto donde los caminos se mezclan, lo conocido se rompe, lo nuevo se asoma o el destino se reorganiza. Bien, en muchas culturas, la encrucijada es un lugar donde lo normal se debilita, donde el mundo se siente más delgado. Y por eso hay historias que dicen que ahí pues, puedes encontrar señales, escuchar respuestas, sentir presencias o cruzarte con algo que no es de este mundo. Palekba es el dueño de ese punto exacto. No porque vivía ahí como un humano, sino porque representa ese umbral. Ese instante donde todo puede cambiar. A ver, miren, veamos, o sea, cómo se le representa a Papa Legba. Se le representa como el anciano, el bastón y la llave. En muchas representaciones tradicionales, a Papa Legba lo ponen como un hombre mayor, ¿ah? Y esto es importantísimo porque no es casualidad, ¿verdad? Anciano a la sabiduría, el bastón y hay autoridad, la llave, eso, y la puerta, límite entre mundos. Miren, y a mí sinceramente me gusta esa imagen porque no es terror barato, ¿eh? Es una imagen seria. Mire, es como si te dijeran, yo no estoy aquí para asustarte, estoy aquí para decidir si estás listo. Y esto impone más que cualquier monstruo. Ahora, ¿Papá Legba es el mismo en todas partes? Pues no exactamente. Aquí hay un punto que mucha gente confunde, ¿eh? Papá Legba aparece en tradiciones relacionadas, pero no siempre igual, porque dentro del mundo afrocaribeño hay distintas ramas y expresiones. Hay el vudú haitiano, las tradiciones de Luciana aquí en Nueva Orleans, religiones afroamericanas con mezclas culturales. Entonces, dependiendo de la región, la forma en que lo describen, pues cambia un poquito. Pero miren, pero su núcleo se mantiene, ¿eh? O sea, Legba es igual a el que abre caminos y permite el contacto. Pero ahora, ¿por qué se mezcla con el catolicismo? Preguntarán. Miren, esto es bien interesante, ¿eh? Y, y nos sirve para darle un poquito de nivel a este video, ¿eh? En muchos lugares, para sobrevivir, estas tradiciones camuflajearon con símbolos cristianos, ¿verdad? No necesariamente porque quisieran cambiar su fe, sino porque era una forma de seguir existiendo. Entonces, en algunas prácticas, ciertos loas se relacionan con santos, ¿verdad? O sea, imágenes o símbolos católicos, ya se la saben, ¿no? Eso no significa que sea lo mismo exactamente. Es más bien una mezcla histórica, o sea, como una capa encima de otra. Y de ahí es donde mucha gente se confunde y empieza a decir, es un santo, o peor aún, güey, es un demonio.
Pero no, amigos, es más complejo. Pero ahora, ¿qué significa abrir camino dentro de esta tradición? Amigos, aquí lo quiero decir clarito, ¿eh? Porque esta frase es el corazón de todo esto que estamos hablando aquí. Abrir caminos no es magia instantánea. El abrir caminos es desbloquear lo que está estancado. Y eso puede significar varias cosas, ¿eh? O sea, que te llegue una oportunidad, que una mala racha termine, que encuentres claridad, que se caiga lo que te estorbaba, que alguien se aleje porque era un bloqueo, o que tú mismo cambies y por fin avances. Y aquí, esta es la parte que a mí me parece más real. A veces el camino se abre, pero no hacia donde tú querías, ¿eh? Sino hacia donde necesitas. Y eso es lo que vuelve a Papa Legba una figura tan respetada, porque no te vende ilusiones, ¿eh? A él te abre paso, pero tú tienes que caminarlo, carnal. Ok, la advertencia más importante es esta, no es un juego. Miren, y te lo digo como lo diría yo, sí, amigos. Si vas a hablar de Papa Legba, hazlo con respeto, porque incluso si alguien no cree, el respeto es lo mínimo cuando estás tocando una tradición real de personas reales, güey. Y más hoy en día, donde hay mucha gente que vende rituales sin entender nada, solo por likes, güey. Y en Papa Legba no es un trend, no es un sonido de TikTok, no es un reto de medianoche, es una figura espiritual que para muchos representa un punto muy sagrado. Hay algo que se repite en casi todas las historias donde aparece Papá Legba, ¿eh? Primero hay silencio, luego hay señales y después una sensación rara, como si el aire cambiara. Pero cuando estamos hablando de Papá Legba, hablamos de una figura que no se invita como quien prende una vela por curiosidad, ¿eh? A Papá Legba se le saluda, se le reconoce y sobre todo se le respeta. Y aquí es donde el tema se vuelve delicadito, amigos, porque mucha gente entra a internet y lo primero que encuentra son videos diciendo, haz esto y se te abre el camino. Pon esto en la calle y mañana cambia tu vida. Ve a una encrucijada a X hora y órale. Pero no te dicen completo, güey. No te explican el contexto, nomás no te explican el peso espiritual. Y mucho menos te hablan del riesgo emocional, güey. Y del energético de andar jugando con eso. Ahora, la encrucijada, un lugar donde no todo lo que llega se va contigo, ¿verdad? Mucha gente cree que la encrucijada es solo un escenario dramático, pero en las tradiciones espirituales se considera un punto de cruce donde pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, que tu intención se amplifique, que tu miedo se te vuelva más fuerte, que tu energía se mezcle con cosas ajenas o que lo invisible note tu presencia. ¿Sí? Y eso es lo que vuelve la encrucijada en un lugar tan poderoso y tan incómodo también, ¿verdad? A veces. Porque si tú llegas ahí con mente débil, con miedo, con ansiedad, obviamente la experiencia se te puede quedar pegada. No porque sea una maldición automática, sino porque entraste en un espacio simbólico con un estado mental muy vulnerable. Y cuando mezclas simbolismo, sugestión y más emoción, esta se vuelve una tormenta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Miren, primero es el saludo, la idea del permiso.
En muchas tradiciones lo más importante no es pedir permiso. Papá Legba es el que te abre el canal. Y eso se refleja en algo bien simple. O sea, tú no llegas a una puerta cerrada exigiendo. Llegas reconociendo que esa puerta no es tuya. Por eso Legba no se asocia con la desesperación, sino con la formalidad espiritual. O sea, respeto, orden, límite, la palabra correcta, la intención clara. Y aquí viene algo que a mí me parece bien brutal, ¿eh? Papa Legba no solo abre caminos externos, a veces abre caminos internos, güey. Y eso significa que te pone frente a ti mismo, frente a tus miedos, frente a tus vicios, frente a tus mentiras. Porque si tú pides abrir caminos, pues también estás pidiendo que se te quite lo que te estorba. Y muchas veces, amigos, lo que te estorba, neta, eres tú mismo. Ahora, ofrendas. No como pago, sino como respeto. Amigos, esto hay que decirlo con mucha claridad, porque es donde la gente se confunde bien feo. Una ofrenda no es algo, bueno, no es un soborno. No es, toma esto y dame lo que quiero. No, ni madres. En la tradición, una ofrenda es un acto de reconocimiento, una forma de mostrar gratitud, una señal que entiende que estás tocando algo sagrado. Como llegar a la casa de alguien importante y no llegar con las manos vacías. No por obligación, sino por educación, güey. Y aquí es donde Internet se vuelve peligroso, porque hay gente que lo convierte en receta. O sea, pon tal cosa a tal hora, en tal lugar. Pero sin el contexto, pues esto se vuelve juego. Y el juego con lo espiritual, tarde o temprano, neta, te cobra con miedo. Para los símbolos más comunes asociados a Papá Legba. Mire, esto, yo pienso que es lo que la gente ama, los símbolos. Porque Papá Legba está cargado de señales que se repiten en historias, tradiciones y relatos, ¿verdad? Por ejemplo, puerta. La puerta es un símbolo principal, porque Legba es el que decide si se abre o no. Y esto puede ser literal o metafórico. Una comunidad que aparece, una persona que te conecta con algo, una decisión que te cambia la vida. Es más, una salida donde antes no había nada. Ahora, la llave. La llave es el poder de ascenso. No es poder absoluto, es permiso y la diferencia es enorme. Ahora, el bastón. El bastón es una guía, pero también autoridad. Es como decir, yo no camino por ti, pero te marco el camino. Ahora, el cruce de caminos. Obvio, cijada. Pero lo interesante es que en lo simbólico, un cruce de caminos también representa tu mente dividida, tus opciones, tus tentaciones, tu destino empujándote a elegir. Y cuando estás en un cruce, pues no elegir también es una elección. Ahora, hay historias que se repiten, que son cuando Papá Legba responde, güey. Miren, aquí es donde se va a poner sabrosón, ¿eh? Muchas historias sobre Papá Legba no empiezan con un monstruo apareciendo. Empieza con cosas pequeñas. Un silencio raro, una sensación de que alguien te mira, un sueño repetitivo, una coincidencia imposible, una frase que escuchas en el momento exacto, un encuentro con alguien que parece puesto ahí, cabrón. Y lo más fuerte es que muchas personas describen que la respuesta de Papá Legba no siempre es bonita. A veces es directa, a veces es dura, a veces es un sí que te cambia la vida. Y a veces es un no que te salva de algo peor, güey. Y ahí es donde está lo escalofriante, fíjense, ¿eh? Mm,
que tú no sabes si el camino que querías abrir te iba a destruir. O sea, lo que nunca deberías hacer. ¿Y por qué? Aquí, amigos, miren, y se los digo a como yo le diría a cualquier persona, ¿va? Con seriedad que pone, ¿va? Hay cosas que la gente hace por morbo, por reto, por a ver qué pasa. Y eso es exactamente lo que no se hace. Ir a una encrucijada solo por curiosidad. El- la curiosidad sin respeto es como entrar a un lugar sagrado riéndote, güey. Y lo peor es que si te sugestionas, o te vas a llevar miedo a tu casa. Ahora, retar o provocar. Esto es lo más, neta, lo más tonto y lo más peligroso. Eres real, manifiéstate. Haz algo. Éstate. O sea, esa mentalidad tan con su bueno, tan infantil, para no decir más feo. Y cuando se trata de tradiciones espirituales, es una falta de respeto bien fea. Ahora, ¿qué más no se debe hacer? Hacer pactos sin entenderlos. Aquí, amigos, entra lo más oscuro. Hay gente que anda por internet hablando de pactos como si fueran a firmar un contrato por diversión, güey. Pero los pactos, en lo simbólico, ¿ah? Significan compromiso, significan consecuencia, significan palabra. Y la palabra es energía. Tú no puedes prometer algo al universo y luego hacerte a un lado o hacerte loco, güey. Eso no termina bien. Aunque no lo veas, neta, eso termina con culpa, miedo, con obsesión y a veces con caos. Otra cosa que no se debe hacer, pedir daños para otros. Y miren, aquí en mi opinión personal, amigos. Si tú le pides a cualquier fuerza espiritual que dañe a alguien, lo que estás haciendo es abrir un camino de oscuridad dentro de ti. Y eso te cambia. No importa si crees o no crees. El simple acto de desear daño, neta, ya es veneno. Y el veneno no se queda en el vaso, se te queda en la sangre. Ahora, el verdadero camino abierto no siempre se siente como victoria, ¿eh? Miren, neta, mijo, esto es oro, neta. A veces, cuando un camino se abre, lo primero que pasa es que algo se cae. Pierdes un trabajo, una relación se rompe, alguien se aleja, un plan te fracasa. Y tú dices, ¿cómo que se me abrió el camino si todo se fue al quiote? Ah, pero es que tal vez eso era lo que te estaba estorbando, carnal. Que la vida te quite lo que tú amabas, porque era lo que te tenía hundido. Y ahí es donde el papá Legba se siente como una fuerza seria, no una fuerza buena, pero consistente. ¿Ah? Y es para consentirte, mm, sino una fuerza que te va a decir, si quieres cruzar, vas a dejar algo atrás. Hay que hacerlo. Ok. Dicen que hay lugares donde el mundo no se siente igual, no porque cambie el suelo, sino porque cambia el aire. Y la encrucijada es uno de esos lugares. Porque aunque tú no creas en nada, aunque tú digas, yo no creo en espíritus, madre, hay algo en el cruce de caminos que te hace bajar la voz, mirar alrededor y sentir que estás parado en un punto especial. ¿No me crees? Búscate un crucero ahí por donde vives y párate en medio y observa y siente. Y por eso, Papá Legba no es solo una figura espiritual. Papá Legba es un símbolo, un recordatorio de algo que todos vivimos, ah, de tarde o temprano.
La vida te pone en cruces y neta tienes que elegir. Ahora, existen historias populares, o sea, cuando alguien abre caminos y no entiende lo que pidió. En relatos tradicionales hay algo que se repite mucho, fíjense, ¿eh? La gente no siempre entiende lo que significa abrir caminos, porque abrir caminos no siempre es que te llegue un premio, ¿eh? A veces es que se te caiga la mentira. Y muchas historias sobre Papá Legba comienzan con una persona desesperada. O sea, alguien que dice, ya no puedo, ya me cansé, ya no veo salida, todo se me cierra. En serio, ¿y cuántos de nosotros no hemos tenido episodios así? Yo mismo lo he tenido. Y en esa desesperación buscan algo, lo que sea, buscan. Ahí es cuando aparecen relatos donde la persona recibe una oportunidad. O sea, conoce a alguien que le da trabajo, aparece una oferta inesperada, se resuelve un problema de fregazo, una deuda se paga, una puerta se abre. Pero luego viene lo que nadie quiere contar. El cambio trae un costo emocional, porque a veces el camino se abre, sí, y las personas se dan cuenta de que no estaba lista. Y eso es lo que asusta a la gente, ¿eh? No es que el espíritu te castigue, es que el cambio te desnuda, te deja sin excusas, güey. Te pone frente a tu verdad. Ahora, las señales, lo sutil es lo más fuerte. Amigos, aquí hay algo que me parece bien interesante. En la mayoría de los relatos serios, Papá Legman no llega con show, no llega con luces, gritos, no. Llega con señales pequeñas, pero imposibles de ignorar. Cosas como sueños repetitivos con puertas, caminos o llaves, escuchar frases que parecen respuestas, coincidencias tan exactas que neta dan escalofríos, sentir que algo te está empujando a moverte, notar que lo que estaba estancado empieza a cambiar. Y muchas personas describen algo todavía más fuerte, que cuando un camino se abre, tu vida se reacomoda sola. O sea, como si lo que no era para ti se fuera cayendo poco a poco. Y eso, amigos, aunque sea bueno, da miedo. Porque el ser humano ama lo conocido, incluso si lo conocido lo está matando. Pero a ver, ¿por qué se le teme tanto a Papá Legba? Miren, aquí va mi opinión personal, y se las dejo bien clara para que ustedes lo vean y piensen lo que quieran. La gente no le teme a Papá Legba por maligno. La gente le teme porque representa algo que todos evitamos. La consecuencia, la decisión, la responsabilidad. Porque si tú estás en una encrucijada, ya no puedes culpar al mundo. Tienes que elegir. Y elegir significa perder una opción. Y a veces perderla para siempre. Papá Legba simboliza eso. Ok, vas a cruzar, pero ya no vas a ser el mismo. Pero miren, abrir caminos también puede significar cerrar puertas, Miren, y esto es bien fuerte, amigos, Y se los digo como cierre filosófico. Hay gente que pide abrir caminos, pero no aguanta cuando se les cierra la puerta, porque no entienden que a veces la vida te protege cerrándote algo. O sea, te cierra una relación que te iba a destruir, te cierra un negocio que te iba a hundir, güey, y te cierra una oportunidad que se veía hermosa, pero era veneno. Y entonces, cuando por fin se abre un camino verdadero, tú crees que es suerte, pero tal vez fue disciplina, tal vez fue aguante, tal vez fue una fuerza invisible
acomodando todo. O tal vez fue porque tú por fin estabas listo. La encrucijada real no está en la calle, está en ti. Y aquí es donde ya todo esto se vuelve personal, por lo que hemos dicho. Y mucha gente se queda como que la encrucijada no siempre es un cruce de dos calles. La encrucijada es cuando tú estás solo en tu cuarto y te preguntas, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Sigo viviendo igual? ¿Me atrevo a cambiar? ¿Me atrevo a soltar? ¿Me atreveré a empezar de nuevo? Y esa es la verdadera encrucijada. Y ahí, aunque nadie te esté mirando, algo te está escuchando. Tu conciencia, tu destino, tu miedo, güey, más tu fe. Y ahí es donde Papá Legba se vuelve una metáfora poderosa. No como un monstruo, sino como el guardián del momento exacto donde decides cruzar. Miren, porque al final Papá Legba no es solo una historia antigua, es el recordatorio de que esta vida, todos vamos a llegar a un punto donde no hay vuelta atrás, donde tienes dos caminos, el camino cómodo, el camino verdadero. Y la pregunta no es, el camino se abre. La pregunta es, ¿tú tienes el valor de caminar? Así que si hoy estás en una etapa donde todo se siente bloqueado, mira, tal vez no sea un castigo, tal vez es la vida poniéndote frente a la puerta, esperando a que decidas. Y recuerda esto, grábatelo bien. Hay caminos que se abren con suerte, pero hay caminos que solo se abren cuando tú te atreves a cruzar. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este viaje por la historia y misterio de Papá Legba, el guardián de las encrucijadas, el que abre caminos, pero también te obliga a tomar decisiones. Si este video te dejó pensando, déjame en los comentarios. ¿Y me crees que la encrucijada es el lugar espiritual real o es un símbolo distinto? No olvides suscribirte, déjame tu like y compartirlo con alguien que esté en un momento de cambio, porque a veces lo único que falta para que el camino se abra es dar el primer paso. Y recuerda, y seguimos escribiendo juntos una página más en el Diario Paranormal. ¿La vista, amigos? Chau, chau.